Hola, bienvenidos a Oraciones Finales. Y en esta ocasión para compartir con ustedes 7 preguntas sobre el final de los tiempos. Empezamos con la primera pregunta. ¿Cuánto dice la Escritura sobre el fin de los tiempos? La respuesta: la mayoría de los profetas hablaron sobre el futuro, del día del Señor, que se relaciona con los eventos de la segunda venida de Jesucristo. Siguiente pregunta. ¿Qué es la gran tribulación y cuánto tiempo durará? Bueno, esta es una pregunta muy importante que debemos de contestar con calma. Ténganos paciencia porque aquí entra algo muy importante. Mire, entre los expositores de convicción premilenial, o sea, es decir, los que sostienen que la segunda venida del Señor será antes del milenio, hay 3 posturas principales. Los postribulacionistas, que dicen que la iglesia será arrebatada después de la tribulación. Los mid-tribulacionistas, que hablan que la iglesia será arrebatada a la mitad de la tribulación. Y los pretribulacionistas, donde establecen que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Ya con esta pequeña base podemos hablar acerca de qué es la tribulación. Y después hablaremos de cuánto durará. La tribulación o la gran tribulación a la que se refiere Apocalipsis y Mateo 24 es un breve periodo de terribles juicios y que precederá inmediatamente a la gloriosa venida del Señor Jesucristo y coincidirá con el reinado del Anticristo. La expresión la gran tribulación proviene de Apocalipsis 7:14, pero las profecías hablan frecuentemente de la época por la que pasará el mundo al final de los tiempos. Vea por favor o lea en su casita, estudie Daniel 12:1, Isaías 26:20. También hablan de el día terrible de Jehová o el día del Señor. Es exactamente a lo mismo que se están refiriendo de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y esto se encuentra en Isaías 2:12, Isaías 17:19, Isaías 13:6, Isaías 9:13, también en Ezequiel 30:2 al 3 y Joel 1:15, 2:1 al 2 y 2:11, también Amós 5:18 y 5:20, lo mismo que el profeta Sofonías, en Sofonías 1:14 al 18. Fíjese, todas estas referencias se las estamos dando para que usted pueda estar estudiando y checando qué cantidad de veces se habla del día del Señor, de la gran tribulación, de la segunda venida. Mire, Jesús hablando no solo de los sufrimientos de Jerusalén en el año 70, sino especialmente en el tiempo que precederá a su regreso, porque Él dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, no existe. Esto donde lo dijo en Mateo 24:21. Mire, este periodo de tiempo que va a ocurrir justo antes del regreso del Señor a la tierra, como ya hemos dado citas bíblicas, ¿sí? Donde Dios enviará, y repetimos estos juicios sin precedentes y sobre el anticristo, como ya lo vimos en Apocalipsis 6:8 al 9 y el 6:16. ¿Cuánto durará? Pues durará 3 años y medio. ¿Sí? También lo podemos ver, si usted gusta checar, Daniel 7:25, Daniel 7:17
perdón, 12:7, Apocalipsis 11, 2 al 3, 12:6, Apocalipsis 14, Apocalipsis 13:5. Gracias. Ahora fíjese bien, qué interesante está esta pregunta que nos hacen. ¿Estará la iglesia en la tierra durante la gran tribulación? Bueno, por eso establecimos las escuelas escatológicas que estábamos mencionando al principio. ¿Sí? Es decir, todas las escuelas premileniales, es decir, antes del milenio de vivir con Cristo, antes de esos 1000 años, bueno, pues la iglesia va a ser arrebatada, ¿verdad? Este es otro tema que le llaman el arrebatamiento o el rapto de la iglesia de Jesucristo. Pero mucha gente pregunta, ¿estará la iglesia en la tierra durante la gran tribulación? Y la respuesta es absolutamente sí. Durante la gran tribulación la iglesia estará ahí. La novia de Jesús se asociará con él en ese momento tan importante de la historia y en el mismo clímax de la edad de la gran tribulación. ¿Sí? Podemos ver esto en Mateo 24:21, Colosenses 3:12, Romanos 8:33, Lucas 18:7 y Primera de Pedro 2:9. Por eso se ha estado predicando mucho al respecto de que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, que nos preparemos, que estemos atentos, alertas a las señales que se están dando en los cielos, que se están dando en la sociedad, que se están dando en el aspecto ecológico, en el aspecto telúrico o sismológico, ¿sí? Y en todo cambio de la atmósfera. Debemos estar alertas, atentos, aún en la misma iglesia, porque dice la Escritura que habrá gran apostasía. Y esto tiene relación con una pregunta que nos hacen, pero más adelantito la haremos. Otra pregunta nos dice, ¿cuál es el papel de la iglesia en la gran tribulación? Mire, la iglesia participará en el lanzamiento de los juicios de Dios bajo el liderazgo de Jesús a través de las oraciones globales de fe unificadas. Podemos ver el Salmo 149, 6 al 9, Mateo 18, 18 al 19, Juan 14, 12, Apocalipsis 8, 4 y 22, 17. El fin de los tiempos es la mejor hora de la iglesia, cuando los milagros empiezan a ocurrir y la dirección profética sobrenatural será liberada. Los milagros de Hechos y de Éxodo serán multiplicados y combinados a nivel global, como lo dice Marcos 7:15. ¿Por qué decimos esto? Porque habrá una oportunidad para la iglesia de testificar de una manera nunca jamás vista, como lo dicen Hechos 11:19 y Apocalipsis 1:9. Otra pregunta que nos hacen, ¿cómo podemos prepararnos para estos eventos? Mire, la clave para prepararnos es estudiar consistentemente las Escrituras en oración. ¿Sobre qué tema? Sobre el fin de los tiempos. Jesús llama a esto estar alertas, expectantes, que observemos los tiempos. Daniel recibió la revelación de los propósitos proféticos de Dios para esta generación, estudiando diligentemente lo que la palabra de Dios dijo al respecto, como Jeremías 29, 10 al 14, y Daniel abrazó un estilo de vida de estudio de la Biblia con oración y ayuno, como lo vemos ahí en Daniel 9, 2 al 4, y él recibió habilidad para entender los sueños, ¿verdad? Como dice Daniel 9, 22.
También en Primera de Tesalonicenses 3:13 y Hebreos 12:14. Son muy importantes estas preguntas que nos hacen, porque podemos comprender con los textos bíblicos y con oración y ayuno, leyendo la Escritura, Dios puede traernos revelación a nuestras vidas. También nos hacen otra pregunta. ¿Cómo podemos saber cuándo vendrá Jesús si dice Mateo 24:36 que nadie conoce el día ni la hora? En efecto, es una verdad. Pero Jesús no nos dijo, el Señor Jesucristo no nos dijo que no podíamos saber las temporadas, condiciones o señales que rodearan su regreso. Tampoco Jesús dijo que la iglesia no sabría el día y la hora en la generación del tiempo de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos buscar la palabra del Padre en cuando y en cuanto comienza esto, porque solo el Padre lo sabe. Dios no quería dar a conocer el día ni la hora a la iglesia primitiva, pero Daniel y el apóstol Juan, dejaron en claro que el Mesías vendría exactamente, fíjense bien, da un dato muy importante, 1260 días después de la abominación desoladora, es decir, después de la manifestación del anticristo, del hombre de pecado, del hijo de perdición. Entonces tenemos para contar ese tiempo, como lo dice Daniel 7:25, Daniel 12:7 y Apocalipsis 11:2 al 3, Apocalipsis 12:6, Apocalipsis 12:14 y Apocalipsis 13:5. Podemos estarlo buscando, podemos estar ayunando, podemos estar orando y podemos, si nos interesa, podemos estar orando y rogando al Señor que nos revele. Y mire, llegamos a la última pregunta. ¿Por qué los creyentes rechazarán a Jesús durante el tiempo del fin? ¿Por qué caerán en la apostasía? ¿Por qué los creyentes negarán? Mire, primeramente Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:11 al 12 que las personas que son condenadas, número 1, porque no aman la verdad, y 2, porque disfrutan la injusticia. Pablo le dice a Timoteo que aquellos que se apartan de la fe lo harán después de dar oídos a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, como dice en 1 Timoteo 4:1. Posteriormente Pablo le dice que no soportarán la sana doctrina. Recuerda que ya, si usted no ha visto este tema, tenemos un programa, un video acerca de que no soportarán la sana doctrina. Y estamos viendo muchos casos de estos. Porque dice, sino que según sus propios deseos, porque tienen el corazón entenebrecido, tienen los oídos sordos, y se amontonarán, les dará comezón en los oídos para arremolinearse alrededor de falsos maestros, falsos profetas, y les encantará escuchar fábulas. No querrán escuchar el evangelio completo del Señor, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio del sufrimiento, el evangelio de la cruz, el evangelio de la sanidad, el evangelio de la austeridad, el evangelio de amar a nuestros semejantes. Ese evangelio ya no se predica. Ese evangelio solamente
En muy pocos lugares se está predicando. Y se está predicando otro evangelio que no es el evangelio del reino, mi amigo, mi hermano que me escucha. Ahora fíjese bien, el problema central es el amarse a sí mismo. Pero el verdadero creyente, el creyente victorioso, el creyente nacido de nuevo, es el creyente que está establecido, ahí registrado en Apocalipsis 12:11, donde dice que él ha vencido al diablo por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y que no amaron sus vidas hasta la muerte. ¿Ve? Como lo dice en Juan. Mi hermano, en las epístolas de San Juan. Entonces, qué interesante que podamos saber, podamos conocer, podamos entender algunas de las dudas y preguntas que tenemos y que quizá no las hemos comprendido o no nos las han enseñado. Amigo, lea su escritura. Amigo, ore cuando la esté leyendo. Amigo, medite en la palabra de Dios. Ayune para recibir la revelación de Jesucristo. Y esperamos que este mensaje les haya edificado y nos veremos en la próxima emisión de Oraciones Finales. Hasta pronto. Casa. Para experimentar su amor y su perdón y recibir la vida eterna, debes recibirlo como el sacrificio de Dios por tus pecados e invitarlo a entrar a tu vida mediante la fe. Si este es el deseo de tu corazón, puedes hacer ahora mismo una oración de fe y Jesucristo entrará en tu vida. Esta es la oración que sugerimos. Yo la diré primero. Señor Jesucristo, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Toma el control de mi vida. Hazme la persona que quieres que sea. Amén. Si esta oración expresa el deseo de tu corazón, hazla ahora mismo, mientras yo la repito, frase por frase. Señor Jesucristo, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Toma el control de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que sea. Amén. Ahora que has hecho esta oración de fe y has invitado a Jesucristo a entrar en tu vida, puedes estar seguro de que Él entró porque prometió que lo haría, si tan solo se lo pedías. También puedes estar seguro que tus pecados han sido perdonados, que eres un hijo de Dios y que tienes vida eterna. Si quieres experimentar la vida plena y abundante que Jesús prometió, habla con Él todos los días en oración. Descubre su maravilloso plan para tu vida leyendo las Escrituras y reúnete con otros que lo aman y lo siguen. Finalmente, recuerda siempre sus maravillosas promesas. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo.